Libro pastoral. Pastores conforme al corazón de Dios. Lo primero que me gustaría hablar es lo siguiente. Creo que el origen de todo está en saber distinguir la diferencia del llamado de Dios ligado a la salvación y el llamamiento específico a ejercer algún ministerio dentro del cuerpo. Jeremías 3:15, y os daré pastores según mi corazón. Todos los que ejercemos el pastorado y el pastoreo, los que ayudan a los pastores, somos la respuesta de Dios al deseo de su corazón para con su iglesia, y a la necesidad de sus hijos e hijas. Que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Necesitamos pastorear con ciencia, conocimiento y entendimiento, y con inteligencia, de acuerdo con la voluntad de Él, con su propósito, Efesios 4:11 al 16, guiados por su palabra y por su espíritu, Oseas 4:6. Parte 1. Llamamiento inicial. El primer llamamiento al que quiero hacer alusión en este capítulo es al llamamiento inicial, a la salvación. Este llamamiento está enfocado en transformar nuestra naturaleza pecaminosa en una nueva naturaleza, la cual será después la base para el llamamiento específico. Tan trascendente es para Dios este primer llamamiento, que en Mateo 22:1 al 14, parábola de la fiesta de bodas 22, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: 2. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. 3. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. 4. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. 5. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, y otro a sus negocios. 6. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. 7. Al oírlo el rey, se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas, y quemó su ciudad. 8. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. 9. Id, pues, a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. 10. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. 11. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. 12. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí, sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. 13. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. 14. Porque muchos son llamados, y pocos escogidos. Vemos cómo Jesús establece una similitud entre una boda, con todo lo que eso implica, y el reino de los cielos. Algunas palabras más importantes en este pasaje son aquellas que nos revelan la intención que Dios tiene de que en la boda esté presente la mayor cantidad de personas. Esto lo vemos específicamente en los versículos 8 y 9, donde el rey manifiesta que todo está dispuesto y envía a sus siervos a ir y llamar a cuantos sean hallados. Más allá de qué escuela teológica tengamos o detrás de qué reformador nos alineemos, no es en lo que quiero poner énfasis, sino en el deseo que Dios tiene de llamarnos. ¿Y por qué llamarnos? Porque Dios sabe que todo lo que Él tiene preparado para nosotros, en esta nueva vida, comienza con una respuesta a su llamamiento. Este llamamiento que yo llamo llamamiento inicial, es el llamado de invitación que Dios nos hace para que le conozcamos. No es una invitación a ser parte de un movimiento, de una moda o más aún, de una religión atrayente, sino que es la puerta de entrada a una relación íntima y estrecha con el Creador. Pareciera que lo que estoy diciendo es tan simple, pero me atrevo a escribir esto, porque me he dado cuenta que aún hay muchas personas que están ejerciendo puestos de honra en las congregaciones, hombres y mujeres que están activando en determinados ministerios, que están a cargo de guiar a otros, pero aún ellos no han nacido de nuevo. Muchos de ellos están buscando su ministerio, cuando ni siquiera han comprendido la profundidad de su primer llamado, el llamado a la salvación. Lo que estoy hablando no tiene que ver con hacer cosas, sino con ser alguien, precisamente con ser hijos. Y solo cuando yo comprendo que mi primer llamamiento es a nacer de nuevo, entonces recién ahí estoy autorizado para profundizar en un llamamiento específico para mi vida. Recordemos las palabras de Jesús a un hombre de suma importancia dentro del pueblo de Israel.
Todo lo que tiene preparado para nosotros en esta nueva vida comienza con una respuesta a su llamamiento. Esto está ahí en Juan 3, 1 al 3. Jesús y Nicodemo. 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. 2. Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Vemos aquí a un hombre llamado Nicodemo, que viene a Jesús de noche. Ya en esta declaración del apóstol Juan, vemos la realidad de la vida espiritual de Nicodemo. Cuando la Biblia me dice que vino a Jesús de noche, está transmitiendo el estado en el que estaba su alma. Su alma estaba de noche, en tiniebla, bajo oscuridad. En otras palabras, estaba bajo otro reino, el reino de las tinieblas. Podemos entender entonces que a pesar de su importancia en la sociedad, al ser parte de la élite, su estado espiritual estaba cada vez más distante de Dios. Me sorprende la actitud reflejada en sus palabras cuando se acerca a Jesús. Tengo la inclinación a pensar que eran palabras persuasivas. Creo que con elogios quería alcanzar un lugar. Deteniéndome un poco en este asunto, reflexiono con respecto a lo que está sucediendo en la iglesia actual. Obviamente, teniendo una mirada crítica, llego a la conclusión que hay muchas personas que piensan que hay atajos para alcanzar lugares de honra en la iglesia o en determinado ministerio. Bueno, en realidad sí los hay. Hay atajos para alcanzar puestos de reconocimiento dentro de una congregación o de un grupo determinado. Pero soy enfático en declarar que no existen tales atajos para encontrar puestos de honra en el reino. Hay personas que aún no saben distinguir que la iglesia debe ser mirada con mentalidad de reino y no buscar similitudes que pueden ser hallados, por ejemplo, en el mundo empresarial, donde un empleado recién contratado busca la aprobación de la jefatura llevándoles el cafecito cada vez que estos lo deseen. O alcanzar un puesto de jefatura a costa de engaños y mentira. Yo como pastor a cargo de un ministerio, debo ser responsable primero delante del Dios que me llamó a hacer su obra, debo vivir como se dice bajo la mirada de Dios. Por lo tanto, todo lo que yo hago, debo hacerlo pensando en el reino. Debemos estar atentos a esos Nicodemo que llegan a nosotros queriendo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, sin tener un corazón transformado y teniendo vidas que den frutos. Volviendo a Nicodemo, podemos observar cómo usa su lengua para tratar de sorprender a Jesús diciéndole: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Nicodemo pensaba que elogiando a Jesús y elevándolo a nivel de rabino, de maestro, el corazón de Jesús iba a comenzar a palpitar más rápido y provocaría en él una respuesta tan amable como su saludo, pero eso no fue así. Nicodemo aún no lograba dimensionar frente a quién estaba parado y a quién le había dicho esas palabras. Jesús no se sorprendió de los elogios, como se dice, esos elogios no le movieron el piso, ya que él sabía la necesidad espiritual que tenía Nicodemo. Entonces la respuesta de Jesús fue sorprendente: el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Estas palabras estaban cargadas de un mensaje tremendo. Nicodemo, si no entiendes el primer llamamiento, no estás capacitado para el segundo. Siento en mi corazón que estas palabras resuenan con la misma fuerza y con la misma claridad hoy en día, sobre todo cuando tenemos personas deambulando de iglesia en iglesia buscando un lugar de honra, de reconocimiento, que buscan a través de elogios a sus pastores o de sorprender con alguna ofrenda extravagante, o de manifestar simplemente disposiciones externas, alcanzar un lugar. Esto no debe ser así. Me encantaría transmitir de verdad lo que voy a decir. El primer lugar que debemos anhelar con ansias es estar a sus pies. Hoy las palabras son las mismas, y debemos tener claridad en esto. Si queremos alcanzar un lugar en la iglesia, es fácil, pero si queremos alcanzar un lugar en el reino, nuestra naturaleza debe ser transformada por un encuentro real y genuino con Jesús. No un encuentro superficial, sino radical y genuino. Esto trae una fuerte responsabilidad a nosotros que ya estamos ejerciendo ministerios. Constantemente llegan a nuestras congregaciones personas con ganas de servir pero sin una experiencia real con Dios. Desde pequeño comencé a desarrollar dones que están relacionados con la alabanza y la adoración dentro de la iglesia. Y es ahí precisamente donde más se ve esta carencia de comprender primero mi llamado inicial.
músicos con tremendos dones, con tremendas capacidades, pero con un corazón enfocado en las cosas de esta vida, más preocupados de si la ropa que usarán este domingo es estilosa, o si combina el pantalón con la camisa. Lo más lamentable no es que este tipo de personas estén en nuestras congregaciones, sino lo que es más preocupante para mí es saber que pastores y líderes están permitiendo que estas personas ocupen lugares dentro de la iglesia, con la excusa de que es necesario. No existen atajos para encontrar puestos de honra en el reino. Lo que es realmente necesario es que nosotros reaccionemos en elevar el nivel de santidad de aquellos que sirven en la iglesia y que seamos los primeros en promover cambios de vida, transformación genuina. Debemos orar a Dios y pedir discernimiento para pesar los corazones de quienes están alrededor de nosotros, ya que en muchos casos puede terminar siendo perjudicial para la iglesia y su desarrollo normal. Los pastores tenemos la inclinación a tapar hoyos, producto de que los obreros son pocos, tenemos la inclinación a ocupar a cualquiera que posiblemente nos puede suplir una necesidad, sobre todo en lo que significa la liturgia. Estoy convencido que si comprendemos y valoramos lo que yo llamo llamamiento inicial, muchas cosas cambiarán aún en nuestras propias vidas. Todo recorrido ministerial comienza primero con una realidad de nuevo nacimiento en nosotros, con una comprensión más detallada del llamamiento de Dios. Siempre el llamamiento inicial va antes del llamamiento específico. Lo podemos ver en 2 Tesalonicenses 1, 11 al 12, 11, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. 12 Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Donde el apóstol Pablo nos enseña sobre ser dignos del llamamiento, ya que cuando somos tenidos por dignos del llamamiento, Dios cumplirá todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. ¿Cuál es entonces la finalidad de comprender esto? La respuesta la da en el versículo 12. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Salvador Jesucristo. Hay un mal que se vive en el ministerio cuando llego a él con cosas sin resolver. Es el mal de la identidad distorsionada. Identidad distorsionada. La identidad tiene que ver con lo realmente es esencial en la vida del futuro ministro de Dios. Una identidad distorsionada engendrará un ministerio distorsionado. Muchas sectas en el mundo han surgido por hombres con un serio problema de identidad, y han traído destrucción incluso al cuerpo de Cristo. La manera de evitar esto es fortaleciendo nuestra identidad en Cristo. Cuando hablo de identidad en Cristo, no me refiero a lo que hacemos en la iglesia. He comprendido que antes de ser un ministro de Dios, soy hijo de Dios. El apóstol Juan comienza su libro hablando sobre la identidad de aquellos que recibieran y creyeran en el Hijo de Dios. Juan 1, 12. 12 Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Al entender este tema vamos a comprender también hacia dónde precisamente apuntan los dardos del enemigo. Apuntan con toda su fuerza hacia nuestra identidad. Si Satanás logra llevarnos a un territorio de cuestionamiento sobre nuestra identidad, entonces estamos en terreno peligroso, ya que es ahí donde él gobierna. Pero cuando yo me posiciono en la identidad que tengo en Cristo, principalmente como hijo de Dios, entonces Satanás no puede ejercer mayor autoridad sobre mi vida. Llevando este tema a la esfera ministerial y al tema del llamamiento inicial, es necesario precisar que mientras más claridad tengo de mi identidad, o mientras más sano esté con respecto a mi identidad, tendré un mayor potencial como ministro en cuanto a mi llamamiento específico. He aprendido durante estos últimos días la importancia de lo que Dios le dio al hombre en Génesis 1, 26 al 31. 26 Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. 28 Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. 29 Y dijo Dios:
he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. 30 Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. 31 Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Dios le dio muchas cosas al hombre, y casi siempre que leemos estos pasajes llegamos apresuradamente, creo yo, a la conclusión que Dios le dio al hombre dominio o autoridad, pero reflexionando en la palabra de Dios, al observar más detenidamente GN 1, 26 al 31, nos damos cuenta que lo primero que le dio Dios al hombre fue imagen, en otras palabras. Antes de darle poder o autoridad ministerial, le da su imagen, o sea, le da identidad. Esto es clave para el ejercicio sano del ministerio pastoral o cualquier lugar de honra en el reino, ya que si comprendo que lo primero que necesito es tener identidad, entonces podré hacer un buen uso de la autoridad. Lo que surge inmediatamente es pensar, ¿cuáles son las consecuencias de llegar a un puesto de liderazgo sin tener claro primero mi identidad de hijo y luego mi autoridad como ministro? La respuesta puede ser fatal. Una identidad distorsionada engendra un ministerio distorsionado. Un ministro que está en un puesto de autoridad, pero sin comprender primero su identidad, puede transformarse en un mutilador del cuerpo. Puede convertirse en un homicida espiritual, y en un destructor y no en un edificador. Mutilador del cuerpo, homicida espiritual, destructor. Efectos de una identidad sana. El ejercicio sano de la autoridad. Aunque este es un tema que enfrentaremos más adelante, es bueno definir un poco este concepto. Creo profundamente que cuando un pastor, aún joven, sin mucha experiencia, pero que tiene una identidad sana y no distorsionada, que ha vivido un proceso profundo de sanidad interior, no tendrá problemas para entender también su rol y su posición en el reino y por lo tanto, no tendrá problemas con la autoridad. Ya sea para reconocer autoridad, como para ejercer dicha autoridad, lo hará de manera sana, sin abusar de ella, ya que ha comprendido que su identidad no tiene que ver con su lugar o posición, sino con su origen. Dios. Una respuesta sana a su autoridad. Este es un punto bien importante, ya que mi experiencia pastoral me ha enseñado que lo más tentador cuando uno llega a un cargo ministerial es hacer o usar cualquier medio para que las personas te respondan como tú quieres. Si permanecemos firmes en la identidad que Dios nos ha dado, en la claridad que si estamos ahí es porque Dios lo ha querido así, entonces, sin abusar de la autoridad, tendremos una respuesta positiva de quienes están bajo nuestra cobertura. Aun cuando la iglesia deberá vivir un proceso también de adaptación, como lo fue en mi caso, que llego a pastorear una iglesia que ya había tenido 2 pastores anteriores y ahora llegaba este muchachito, 25 años, junto a su esposa, más muchachita aún jajaja, a pastorear esta iglesia. Con un carácter totalmente diferente al pastor anterior, y con una falta de experiencia evidente, pero gracias a Dios, ha sido un recorrido hermoso y una respuesta maravillosa de la gente, como resultado de no caer en la tentación del abuso de autoridad y la falta de identidad ministerial. Crecimiento. Este tema seguramente necesitará más tiempo, pero quiero referirme a él en esta ocasión, como la consecuencia natural de un ministerio sano en cuanto a su identidad. Quiero aclarar que cuando hablo de crecimiento, me refiero tanto a crecimiento numérico, como espiritual, siendo este último nuestra meta principal. Cuando un individuo se desarrolla espiritualmente, este sin duda, se multiplicará y se transformará en un proclamador de la palabra de Dios. Antes de terminar este primer punto sobre el llamamiento inicial, quiero aprovechar de motivarte con algunas palabras. Motívate a ordenar tus prioridades y orar a Dios, para poder comprender qué es lo fundamental en el tema ministerial. Sin abusar de la autoridad, tendremos una respuesta positiva de quienes están bajo nuestra cobertura. Personalmente, he comprendido que lo fundamental en el tema ministerial es precisamente lo que los demás no ven. La gente me ve predicar, enseñar, dirigir, guiar, aconsejar, ministrar, etc. Pero eso no es lo fundamental en el llamamiento ministerial.
La base de todo, el cimiento de todo, la raíz de todo, es lo que no se ve. Al igual que un edificio gigante, del cual nos sorprendemos por su altura, sin comprender que para alcanzar esa altura debe tener unos cimientos impresionantes, que aunque no están a la vista, es lo que sostiene todo el edificio. Al igual que un árbol hermoso, robusto, milenario, necesita raíces fuertes para su existencia como tal. Así también, nosotros como ministros de Dios, como llamados al servicio y a edificar el cuerpo de Cristo, también debemos tener bases y estructuras sólidas, que soporten todo lo que queremos alcanzar con nuestro ministerio. Esas bases, esa raíz, ese cimiento, es la claridad de que lo más importante es tener una experiencia real con Jesucristo, esa experiencia que derriba todas las estructuras que el enemigo levantó durante nuestra vida, pero que al llegar a Cristo caen, por la necesidad de edificar algo nuevo sobre nosotros. Llamo de experiencia real con Jesucristo, a una experiencia de nuevo nacimiento. Solo ahí, estoy preparado para avanzar al llamamiento específico y a la ejecución de este mismo en la manera de Dios. Parte 2. Llamamiento específico. Este segundo llamamiento, al cual yo denomino llamamiento específico, se refiere a la manera de apoyar la edificación del cuerpo de Cristo desde una mirada ministerial. Está muy enfocado en la tarea específica que debo ejecutar en el reino. Aunque esto también tiene mucho que ver con el ser, también está relacionado con el hacer la obra de Dios, desde la perspectiva de mis dones y mis talentos naturales, es una invitación a hacer de una vez por todas aquello para lo cual Dios me llamó. Veremos en esta ocasión algunos ejemplos bíblicos de llamamientos específicos, y también compartiré un poco de mi experiencia. Hay un pasaje que me ha motivado mucho con el tema ministerial, y es Marcos 3, 13 al 15. 13 Después subió al monte, y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. 14 Y estableció a 12, para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar. 15 Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, y para echar fuera demonios. En estos pasajes observamos lo siguiente: llamamiento divino y no humano. Analicemos la frase subió al monte. Me sorprende comprender este primer concepto. Comprender que el llamamiento es hecho desde arriba, lo que en otros pasajes habla como llamamiento celestial. Este concepto recalca la naturaleza divina del llamamiento al ministerio y declara absolutamente que no tiene una base humana. En todo sentido, el llamamiento específico, que es el que estamos tratando en este caso, es sobrenatural. Al ser sobrenatural, carece inmediatamente de fundamentos débiles o de condiciones humanas. Al establecer con toda claridad su procedencia divina, el ministro de Dios podrá descansar aún más en lo trascendente de su vida, pero a la vez, tendrá que enfrentar con mayor responsabilidad este ministerio. En la Biblia, es habitual ver que muchas cosas importantes acontecieron desde un monte. Por ejemplo, en el libro de Génesis 22, 1 al 18. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. 22 Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. 2 Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. 3 Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. 4 Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. 5 Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. 6 Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. 7 Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? 8 Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. 9 Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. 10 Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. 11 Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham.
Y él respondió: heme aquí. 12 Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. 13 Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. 14 Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. 15 Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. 16 Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. 17 De cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. 18 En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Vemos a Dios ordenando a Abraham ofrecer a su hijo Isaac en el monte Moriah. Abraham, obedeciendo al llamado, fue, y estando en el monte, Dios confirma su pacto con él. Ese pacto que alcanzaría a todas las familias de la tierra. En el libro de Éxodo 3, 1 al 10. Llamamiento de Moisés. 3 Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto, y llegó hasta Horeb, monte de Dios. 2 Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. 3 Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? 4 Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. 5 Y dijo: no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. 6 Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. 7 Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias. 8 Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo. 9 El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. 10 Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. En estos pasajes se relata el llamamiento específico de Moisés, y se lleva a cabo en un lugar llamado Horeb. En realidad es el monte de Dios. Es increíble ver cómo Dios llama desde su monte a un hombre común y corriente. Tanto así que lo primero que expone Moisés delante de Dios, cuando lo comisiona a liberar al pueblo de Dios, es su debilidad al hablar. Medito en este pasaje y llego a la convicción aún mayor, que el llamamiento es divino y no humano, y que ese toque divino cubre todas nuestras limitaciones humanas. Me lleva a estar aún más convencido, que cuando Dios llama no es por ningún mérito humano, sino solo por su gracia. Volviendo al tema del libro de Marcos 3. Es innegable la necesidad que tenía Jesús de llamar a sus discípulos desde un lugar de altura. Siento que lo que quería conseguir con eso era darles una perspectiva, pero ahora una perspectiva ministerial. Desde un monte queda más en evidencia las necesidades de mi entorno, y el ministerio es así. Debo aprender que fui llamado desde el cielo para traer el reino de Dios a la tierra, y cumplir con una labor específica. Muchos ministros están estresados, cansados, deprimidos, etc. solo porque se han olvidado que un día el cielo se abrió de par en par para pronunciar sus nombres y llamarlos a un lugar de honra en el reino, y a ejecutar una función específica en la tierra. Se han olvidado que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Se han olvidado que habiendo muchos más, por alguna razón que no sabemos, Dios nos escogió a nosotros. Y yo quiero a través de este libro recordarte que si Dios te llamó, Él proveerá. Si Dios te llamó, Él te ha dado una identidad específica, dones específicos, para una labor específica sobre esta tierra, que ha puesto en tus manos algo trascendente, no momentáneo. Recordemos este primero principio: llamamiento divino y no humano.
Llamamiento soberano. Si bien, entiendo que los atributos de Dios coexisten en perfecta armonía unos con otros, es innegable que en cuanto al llamamiento específico, su soberanía se destaca. Me encantan las palabras de Juan Wesley cuando declara: creo lo siguiente, que Dios, antes de la fundación del mundo, eligió incondicionalmente a ciertas personas, para realizar ciertas labores, como por ejemplo a Pablo, para predicar el Evangelio, que ha elegido a algunas naciones para recibir privilegios especiales, en particular, la nación judía. Al hablar de soberanía en cuanto al llamamiento específico, me apoyo en la segunda parte del versículo 13 que dice: llamó así a los que él quiso. Es claro lo que Marcos nos está queriendo decir. Es que el llamamiento a ser parte del equipo ministerial de Jesús, corría solo por cuenta de Jesús. En la actualidad nada ha cambiado. Cuando Dios llama, Dios llama. Lo importante es que yo como ministro de Dios tenga este concepto claro, que pueda entender que soy lo que soy no por ser hijo de o por ser nieto de o por ser amigo de no. El ministerio no es algo heredable, porque quien llama es Dios, y Él llama a los que Él quiere. En la Biblia es común encontrar hombres tremendamente importantes y trascendentes para su tiempo, pero que sus hijos no lo fueron. ¿Quién recuerda a los hijos de Moisés? ¿Quién recuerda a los hijos de Samuel? ¿Qué de los hijos de los apóstoles? Es claro, el que llama es Dios. Cada vez que se hereda el ministerio como si fuera algo humano resulta en fracaso. Nos bastaría recordar a los hijos de Elí, en un Samuel. Estaban en un puesto ministerial, cuando no cumplían con las mínimas condiciones, una de ellas conocer a Jehová. Nos dice en un Samuel 2, 12 al 17. El pecado de los hijos de Elí. 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos, y no tenían conocimiento de Jehová. 13. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfío de 3 dientes. 14. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfío, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. 15. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote, y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. 16. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero, y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. 17. Era, pues, muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Cuando mi esposa y yo asumimos el liderazgo de nuestra iglesia, luchamos mucho con este tema, ya que el pastor anterior es mi suegro. Entonces seguro que en la mente de muchas personas pasaba este pensamiento, que el suegro le dejó la iglesia. La verdad es que no los juzgo, ya que es lo más fácil de creer. Pensar que estábamos ahí solo porque el pastor anterior es mi suegro. Pero con el tiempo la iglesia ha logrado entender que nosotros estamos ahí por una decisión divina, absolutamente soberana de parte de Dios. Aún recuerdo las palabras de nuestro pastor presidente, cuando nos cuenta en su oficina las razones por las cuales él no quería que nosotros estuviésemos a cargo de la obra, y sus palabras fueron algo así como: me da temor que la iglesia les haga daño, son muy jóvenes y a veces la gente no responde como queremos, los que un día están al lado, luego no están, y son los primeros en criticarnos, por eso no quiero. Siento que pueden salir heridos. Pero al final de la conversación abre su corazón y nos manifiesta cómo Dios trató con él. Puede ser que él no lo recuerde, y nos dice: yo no quería, pero Dios me dio una palabra, y me recordó cuando el profeta Samuel va a ungir rey a la casa de Isaí, y este trae a todos sus hijos que tenían porte de rey. Pero ninguno de ellos era el escogido. Hasta que el profeta le pregunta si no tiene otro hijo más, y entra en la escena el olvidado de su padre, David. Este era el que no tenía porte de rey, pero era el escogido. Con estas palabras, mi pastor se pone de pie y ora por nosotros como diciendo: ustedes jovencitos no tienen porte de rey, pero son los que Dios ha escogido en su soberanía. Desde ese día en adelante comenzó nuestra vida ministerial. Y aunque ha tenido momentos dolorosos, no hay comparación con la dicha de saber que estamos haciendo aquello para lo cual fuimos llamados. El llamamiento debe ser correspondido. Dice la Escritura que vinieron a él. Quiero meditar un poco sobre esa frase.
Creo que es una señal de confianza, pero quiero aclarar lo siguiente. Primero, no es una confianza en sí mismos. Cuando Dios nos llamó y aceptamos este llamamiento, no fue porque nos sentíamos capacitados para eso, al contrario. Estoy convencido que cuando más luchamos con nuestras capacidades, es cuando Dios nos llama. Surgen una serie de cuestionamientos internos, que tienen que ver con nuestra capacidad. ¿Lo podremos hacer? ¿Cómo? Surgen cuestionamientos con respecto a nuestro carácter y si daño a alguien. Luchamos con la sustentabilidad del ministerio, específicamente, con nuestra dependencia de Dios, y sobre todo en nuestra dependencia económica. ¿Y si me falta, o a mis hijos? ¿Y si no da para vivir? Escribo todo esto para que recordemos que si Dios nos llamó, Él nos suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Es necesario recordar que Dios nunca nos querrá conducir al fracaso, que nunca Dios nos guiará a una vida de derrota, sino a un ministerio exitoso en su voluntad. Esto no tiene que ver con aceptar el llamamiento específico, o como Marcos lo dice. Vinieron a Él porque creemos que estamos capacitados, o que estamos absolutamente convencidos de nuestras virtudes, sino que tiene que ver con corresponder el llamamiento de Dios porque confiamos en Él. Segundo, confiamos en el que nos llamó. Esto es bueno entenderlo, sobre todo en nuestra etapa inicial del ministerio. Estoy seguro que cuando Jesús los llamó, ellos estaban luchando con muchas cosas en su interior. Con dudas sobre sí mismos, con situaciones personales que a lo mejor les impedía humanamente aceptar el llamamiento y venir a Él. Pero también creo a la luz de la palabra que lo que ellos vieron en el ministerio de Jesús les dio confianza al momento de decidir venir a Él o no. Cuando leemos el libro de Marcos, nos damos cuenta que el enfoque de Marcos está en las obras de Jesucristo, ya que el propósito principal de Marcos es mostrarnos a un Jesús siervo. Esta es la razón por la que ya en el capítulo 1, vemos muchos milagros y sanidades que Jesús hacía y que era lo que respaldaba su ministerio. Asimismo pienso que fueron todas estas evidencias, de poder y autoridad que Jesús les mostraba, lo que provocó la confianza de sus discípulos para aceptar su llamamiento. En Marcos 3:8b, dice, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. El B11 dice, y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él, y daban voces, diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Es evidente que el peso del llamamiento no radica en nuestra capacidad intelectual, teológica, ministerial, etc., sino que la base de nuestra respuesta a su llamamiento es que confiamos en aquel que nos llamó. Si aún los demonios le reconocían y declaraban lo que era, cuanto más nosotros reconoceremos el poder que Él tiene para sustentarnos en todo lo que ese llamamiento significa. Debemos recordar entonces que Dios no nos llamó por merecimiento propio sino por su gracia, y esa gracia abarca todo lo que algún día necesitaremos en el ámbito ministerial. Llamamiento que establece, dice la palabra, Marcos 3:13, elección de los 12 apóstoles, Mt. 10:1-4, LC. 6:12 al 16, 13. Después subió al monte, y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él, estableció a 12. Quiero tomarme de esta palabra para tratar un tema fundamental que va incluido dentro del llamamiento específico, y es la estabilidad. La palabra estabilidad, o establecer, siempre tiene la connotación de algo seguro. Es un término semejante a cimentar o plantar. Hace un tiempo atrás Dios me entregó una palabra para una de nuestras congregaciones con respecto a la importancia de ser hombres y mujeres bien establecidos. Estamos en un país donde hay mucho movimiento de membresía de un lugar a otro, de una iglesia a otra, de un ministerio a otros, etc. Y eso ha traído poca estabilidad al cuerpo de Cristo. No nos damos cuenta, pero es tremendamente perjudicial para la iglesia la falta de estabilidad, en todos los aspectos. Es perjudicial, por ejemplo, para un niño que está creciendo, entre los 0 y 9 años, el constante cambio de iglesia. Si una familia está en constante movimiento, nunca logrará estabilidad espiritual. Si un individuo está en constantes cambios, nunca terminará lo que comenzó. La Biblia es categórica en el libro de Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Este pasaje nos da a entender la importancia del establecimiento. La estabilidad espiritual va de la mano de la madurez.
Llevándolo y aplicándolo al tema del llamamiento específico, creo que nunca estamos más establecidos que cuando comprendemos para qué existimos, para qué Dios permitió que naciéramos. Es innegable que cuando viene una claridad sobre nuestro llamamiento específico, muchas dudas caen a tierra y comienza a apoderarse de nuestro corazón una sensación de seguridad que nunca antes habíamos experimentado. Escucho constantemente personas que me manifiestan su incertidumbre con respecto a la vida misma, sin saber qué hacer ni dónde ir, pero también he visto en personas muy cercanas cómo la claridad de su llamado ha traído estabilidad a sus vidas, y todo comienza a caminar mejor. No hay nada mejor que transitar por un camino estable. Es importante entonces recalcar que una verdadera comprensión de mi llamado puede traer a mi vida una verdadera estabilidad. El apóstol Pablo le escribe a uno de sus hijos espirituales llamado Tito las siguientes palabras. Tito 1:5. Requisitos de ancianos y obispos. 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Pablo había comenzado la obra junto a Tito, pero luego le delega a él que continuase. En esta carta y especialmente en este pasaje, vemos al apóstol entregando dirección al pastor joven, Tito. Al decirle corrige lo deficiente, realmente le está queriendo decir trae orden. Lanvie lo traduce de mejor manera al decir, para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer. Este es el sentir de Pablo. Su preocupación era traer orden a la iglesia, completar y continuar la edificación espiritual de esa congregación. Digo todo esto para llegar al punto de lograr entender que la única manera de traer orden es estableciendo personas en lugares estratégicos dentro del cuerpo. A la luz de esta palabra, lo que Jesús estaba haciendo al llamar y luego establecer a un grupo determinado, viene a ser la manera en la que Dios actúa. Primero llama, luego establece. Una de las cosas que ayudarían a que no haya tanto abandono ministerial sería tener personas establecidas, bien cimentadas, bien plantadas en los fundamentos bíblicos. Basta ya de hombres que asumen roles ministeriales sin alcanzar estabilidad. No puede ser así. Las nuevas generaciones de pastores y ministros deben ser diferentes, deben ser hombres y mujeres con convicciones profundas en lo que respecta a su llamamiento. Vuelvo a insistir que la claridad de mi llamado va a traer como consecuencia natural una vida más estable, en todo orden de cosas. Llamamiento con propósito. Este es un tema muy interesante ya que me atreveré a subdividirlo en dos. Primero, el propósito de estar con Él, y segundo, el propósito de una misión en particular. Primero, quiero referirme al propósito inicial, al momento del llamamiento, y estoy hablando de pasar tiempo con Dios. El libro de Marcos dice, para que estuviesen con Él. Tomándome de esta palabra comienzo a reflexionar acerca de la causa de esta frase, el por qué se encuentra ahí. Y he llegado a algunas conclusiones. Recordemos que el libro de Marcos tiene su enfoque en las obras de Jesús, para establecerlo como el Cristo que sirve. Por lo tanto, el libro es muy vertiginoso, todo ocurre muy rápido. Si esta frase no estuviera presente, parecería que el hacer estaría por sobre el ser, y usted y yo sabemos que esto no es así. Por lo tanto, creo que Marcos inserta esta frase con la intención de mostrarnos que el ser es superior al hacer, y que el ser está íntimamente relacionado con estar con, o en él, Cristo. Estar con Cristo era la clave del ministerio de los apóstoles. Recordemos que en una ocasión Jesús mismo les manifestó que separados de Él nada podrían hacer. Mirado de este punto de vista, entenderemos que el éxito de nuestro ministerio no está ligado al hacer, sino a pasar tiempo de comunión e intimidad con Dios. Estar con Cristo era la única manera de que ellos, los discípulos, fueran impactados y potenciados en poco tiempo. Estar con Cristo era una especie de escuela intensiva, una preparación como no la hay. No hay nadie en la historia de la humanidad que haya influenciado a un grupo pequeño de personas y que haya dejado las huellas que Jesús dejó. Y es sorprendente saber y entender que la causa de todo esto es el tiempo que sus discípulos pasaron con Él. Mirando con detención este pasaje, he llegado a pensar que Jesucristo está buscando un grupo de personas que entendieran un concepto fundamental en la obra de Dios hasta el día de hoy, y es la identificación. Jesús quería que estos hombres se empaparan tanto de su visión que se llegaran a identificar con Él y su obra. Nunca podremos llegar a identificarnos con aquello en lo que no estamos involucrados.
Nuestro grado de compromiso va a determinar nuestro nivel de identificación. Por ejemplo, en Hechos 9, 1 al 5, conversión de Saulo, HCH. 22, 6 al 16. 26, 12 al 18, 9 Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, 2 y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. 3 Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. 4 Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 5 Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Específicamente en el verso 4 dice: oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En el verso 5 sabemos que esa voz era Jesús mismo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Al leer estos pasajes que nos hablan de la impactante conversión de uno de los hombres más importantes en la Biblia, a mi parecer uno de los hombres con mayor revelación espiritual en toda la historia. En este relato puedo entender lo que significa la identificación. Ahora ya no son hombres identificándose con Jesús, sino que es Jesús identificándose con el hombre. Digo esto ya que Saulo, desde su perspectiva, estaba persiguiendo a un grupo de personas que hablaban lo que para él eran blasfemias contra Dios, era el grupo de los del camino, discípulos de Jesús y creyentes. Es tan sorprendente el compromiso que esta gente, los del camino, tenían con Dios, que perseguirlos a ellos era perseguir directamente a su líder, Jesús. Esta es la razón por la que Jesús le dice a Pablo: ¿por qué me persigues? Jesús solo se identifica con hombres y mujeres que se identifican con Él, y que esa identificación tiene como base un compromiso a muerte con Dios, y ese compromiso tiene como base un conocimiento profundo de Dios. Y la única manera que haya conocimiento de Dios, es pasar tiempo con Él, con su palabra, en adoración y búsqueda constante. Ahora quiero referirme al propósito final del llamamiento específico, que es el propósito de una misión. Lo que declara el final de Marcos 3, 14 es: para enviarlos a predicar. Aquí vemos que el propósito no está por sobre el carácter, ya que todo lo anterior tiene como finalidad preparar a estos hombres para el llamamiento específico, que es, en otras palabras, predicar el Evangelio. He aprendido que todos los dones y los ministerios que tienen que ver específicamente con la palabra de Dios, están expuestos en constante escrutinio, siendo constantemente examinados. Esto está bien ya que la misma palabra de Dios nos enseña a examinarlo todo, pero esto lo digo para afirmar el principio que establecí hace un momento, que la misión no está por sobre el carácter. Dios nos ha llamado y nos ha capacitado para una misión, o más bien para un propósito específico. La palabra propósito significa objeto, mira, cosa que se pretende conseguir. Esto nos revela que cuando Jesús llamó a sus hombres, los llamó para darles un propósito en sus vidas, o más bien, para hacerlos parte de su propósito para la humanidad. Esto que acabo de decir lo entendí hace poco. La iglesia no tiene un propósito que incluye a Dios. Dios tiene un propósito para la humanidad en el que nos incluye a nosotros para ser parte. Entonces, cuando Jesús envía a sus discípulos a predicar, los estaba haciendo parte de un propósito eterno para la humanidad. Dios escoge personas comunes y corrientes, pero los coloca en circunstancias extraordinarias. En muchas ocasiones el liderazgo se manifiesta en la capacidad de adoptar un propósito. Al final del libro de Marcos, Jesús les confirma la naturaleza del llamamiento con las siguientes palabras. Marcos 16, 15 y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esta palabra me sorprende un poco más, ya que está en un contexto que pareciera no promover mucho la realidad del ministerio. Vemos en los versos anteriores que Jesús se aparece a los 11 y les reprocha su incredulidad, ya que no le habían creído a los que dieron testimonio de su resurrección. Esto es muy interesante cuando lo vemos a la luz del tema del ministerio. Es interesante porque no sé si alguno de nosotros le entregaría una responsabilidad ministerial tan grande a gente que lucha con la fe, o que no cree, ni confía en nosotros.
Es tan profundo este pasaje, porque nos manifiesta la naturaleza de estos hombres, esa naturaleza caída que a veces aún se manifiesta en nuestro cuerpo. Quiero decir que, ¿quién de nosotros alguna vez aún en el ministerio, no hemos tenido batallas espirituales, luchas con nuestra teología, falta de fe en muchos aspectos del llamamiento, sobre todo en los desafíos financieros? ¿Quién de nosotros alguna vez no ha alcanzado madurez en algunas áreas de nuestras vidas y nos damos cuenta que hay cosas que predicamos más fácilmente que otras, o mejor dicho, las predicamos con mayor libertad que otras? Sé que no es fácil reconocerlo, pero como uno de mis mensajes dice, somos débiles, pero ungidos. Así, de la misma manera Marcos nos revela en los últimos pasajes que el llamamiento se le delega a hombres comunes y corrientes, que en algunos momentos creyeron con una fe que mueve montañas, pero que en otros momentos dudaron como duda un neófito. A pesar de esto, que ocurría a la vista de aquel que todo lo ve, él no dudó en decirle, y en decirnos a nosotros: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Dice no creyendo que fuese discípulo. Pablo sufrió también la falta de aceptación de sus pares. No creo que ellos dudaban necesariamente solo de su conversión, sino más bien si verdaderamente calificaba para ser considerado un discípulo más. Aquí entra en la escena Bernabé. Él se había ganado un nombre, una reputación, un respeto, un buen testimonio. Esto lo podemos observar en algunos capítulos anteriores. Hechos 4, 36 al 37. 36 Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es, hijo de consolación, levita, natural de Chipre. 37 Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Su generosidad y compromiso con la visión hicieron de Bernabé un hombre confiable ante la ardua y estricta mirada de los apóstoles, sin duda, celosos de su lugar. Lo tremendo es saber que Bernabé fue el instrumento usado por Dios para ayudar en la aceptación de este nuevo personaje, un ex perseguidor que ahora declaraba ser un nuevo hombre. Fue el testimonio de Bernabé el que ayudó a la credibilidad de Pablo. Así también nosotros en la actualidad, debido a que entre los pastores muchas ocasiones luchamos con nuestros lugares, Dios usa a algunos Bernabé para promoverte en este medio pastoral. En mi experiencia, fueron muchas personas que ayudaron a darle forma a mi ministerio y el de nuestra familia. Desde pequeño que Dios usó personas como Dibel Beltrán, que vio a temprana edad en mí una inclinación seria a las cosas del Señor, palabras de él. También sin dudarlo Dios usó a mi padre, Ignacio Córdoba, para ser promovido al pastorado en un medio donde la posibilidad de llegar a ser pastor joven es verdaderamente nula, ya que al pertenecer a una corporación de iglesias, de las consideradas tradicionales, el recorrido al pastorado es muy largo. Primero debes trabajar como anciano o diácono en una iglesia local, luego eres enviado como obrero, a cargo de un local de la iglesia, luego reconocido como guía de clase, algo así como un pastor sin el título, luego eres ungido como pastor probando, a prueba por un periodo a veces considerable, y después hasta me cansé de escribirlo jajaja después de esto recién eres reconocido como pastor. Pero mi padre hizo algunas gestiones por aquí y por allá JJJ, y la corporación hizo en aquellos años una excepción conmigo y nos ungieron pastores aprox a los 21 años. Así que no dejaré de valorar cómo mi papá se la jugó en aquella ocasión para que nos reconocieran el ministerio. Aunque lamentablemente en un momento de nuestro ministerio decidimos salir de esa corporación, pero no olvidaremos que ahí Dios usó a algunos Bernabé para ser reconocido entre mis pares. Después de esto fue a través del testimonio de mi suegro, Enos Mardones, que Dios nos permitió ser parte de la Iglesia Cristo Tu Única Esperanza, que pastorea a nuestro pastor Fernando Chaparro, quien también ha sido un Bernabé para nosotros. Este es el ministerio donde servimos hoy y donde disfrutamos de una comunión muy rica con amigos en el ministerio. Necesitamos de algún Bernabé que nos ayude, pero también en algún momento Dios nos puede usar a nosotros para ser los Bernabé que otros necesiten. Aceptación social. Vamos a tener que luchar no solo con la aceptación familiar o pastoral, sino también con la aceptación social. Me refiero a cómo el mundo, los que no conocen a Cristo te van a cuestionar por lo que ahora eres. Entendiendo que hay un constante rechazo al Evangelio, que también hay un fuerte rechazo a los pastores por todo lo que se dice, en muchos casos son verdad.
La iglesia ha perdido testimonio y en muchos casos, los íntegros pagar los platos rotos de los corruptos. En realidad creo que en muchos casos no deberíamos ni siquiera entrar en discusiones con los que no creen. La Biblia es clara en declarar que el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. No las puede entender, son locura para él. Lo mejor en este caso es guardar silencio y dar testimonio. La Biblia expresa y marca claramente las directrices a seguir en este caso. 1 Timoteo 3, 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Aceptación personal. Alguien dijo que cuanto menos nos aceptemos, más necesitamos la aceptación de los demás. Esto es una gran verdad. Vamos a suponer que todo el mundo te valora, te reconoce por tus dones y talentos, que la gente te honra y te hace parte de sus logros. Pero la pregunta es, ¿tendrá todo eso sentido si no te valoras a ti mismo? Cuando uno hace un recorrido por la Biblia, vamos a encontrar a muchos hombres que lucharon en primera instancia con la aceptación personal. Dios llamó a muchos que según su mirada no eran dignos de tal llamamiento, tal función, pero siempre Dios se encargaba de mostrar su gloria en ellos. Alguien más dijo que la aceptación es hacer las paces con la realidad. Créeme que hoy estoy sentado en mi escritorio escribiendo sobre esto, pero siendo en algún momento de mi vida un tema para mí. Todos nosotros en alguna medida hemos luchado con la realidad de la aceptación, tanto de los demás como de uno mismo. Esto ocurre por poner nuestra mirada constantemente en nuestros defectos y no en las virtudes que Dios nos ha dado. Solemos ser más susceptibles a nuestros males que a nuestras bondades, o a los errores de otros que en reconocer sus virtudes. No puedo dejar de pensar en algunos pasajes de las Escrituras que nos establecen parámetros reales con respecto a la aceptación. Filipenses 2, 3 al 4. 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí el enfoque está puesto en aceptar y valorar al prójimo, por sobre nosotros mismos. La forma de hacerlo es no mirando lo de uno sino también por lo de los otros. Esto es trascendental en el tema de la aceptación mutua. Creo que el problema mayor es que para aceptar a los demás, debemos aprender a aceptarnos a nosotros mismos. En el ministerio solemos luchar con dos polos opuestos: el egocentrismo y el menosprecio. La manera de combatir el egocentrismo es aplicando lo que decía Filipenses, no mirando por lo de uno, sino poniendo la mirada también en las necesidades de otros. Pero ¿cómo trabajamos el tema del menosprecio? Aplicando lo que nos dice la palabra en Romanos 12, 3. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Me gustaría compartir otra versión del mismo texto. Romanos 12, 3, Nueva Traducción Viviente, NTV. 3. Basado en el privilegio y la autoridad a que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. B. Notemos los siguientes puntos. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Nuevamente procurando el apóstol atacar el orgullo y la arrogancia espiritual. Es un tema muy especial en la vida de los que servimos en la obra de Dios, ya que sabemos lo que debemos o podemos hacer. Pero es nuestro llamado trabajar en este aspecto para no pecar en perder sentido correcto de la realidad. No creerse mejor por tener algún don, que si conocemos bien la palabra, nos fueron dados de gracia. Si nos fueron dados de gracia, ¿por qué hay dones que parecen producir un mayor nivel de altivez? Claro, son dones que aparentemente te hacen más espiritual que el resto, por eso en Romanos 12 el apóstol trata de recalcar dones simples, dones funcionales. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Aquí se desprenden algunas cosas interesantes. La mejor manera de servir a Dios en libertad es entendiendo qué es lo que yo soy, aceptar mi llamamiento con todo lo que eso involucra. Este pasaje nos motiva a tener el concepto adecuado de mí mismo, ni más ni menos. Ni más porque puedo pecar de soberbio, ni menos porque puedo pecar de falsa humildad.
simplemente debo saber que aunque no tengo la voz Israel Houghton, ni la apariencia física Carl Lenz, Pastor Wilson ni lo chistoso de Dante Gebel, o la autoridad Guillermo Maldonado, etc. Lo que sí tengo es una identidad propia, dada por Dios para ejercerla y vivirla en un tiempo determinado, para influenciar lugares determinados para mí. Esto es uno de los aspectos más asombrosos del ministerio. Cuando ya no te comparas con otros, sino que comienzas a fluir en tu propia identidad. Es ahí, solo ahí, donde puedo decir, soy lo que soy por la gracia de Dios en mí. La verdadera aceptación. Quiero terminar con esto, la verdadera aceptación. Este concepto surge de reflexionar que aunque la gente nos acepte, aunque nosotros nos aceptemos, si Dios no nos aprueba para el ministerio, nada tiene sentido. Después de todo este recorrido, después de escribir estas páginas y reflexionar en la palabra de Dios, no puedo dejar de entender que en realidad, la única aprobación y aceptación que es realmente trascendente en nosotros y en nuestro ministerio, es la aprobación de Dios. Puede que todos te rechacen y luchen con reconocer tu ministerio y tu llamamiento, puede que tú mismo estés luchando con aceptarte a ti mismo o aceptar el llamado de Dios en ti, pero si Dios te llamó, fuiste aprobado por Él, y si fuiste aprobado por Él, entonces no tardará en llegar todo lo demás. Cuando Dios llama, Él capacita, y cuando Él capacita, Él genera el escenario propicio para que te desarrolles plenamente y en libertad. J. Córdoba. En el libro de 1 de Samuel 16, se nos relata una historia de llamamiento tremenda. 16 Ahora bien, el Señor le dijo a Samuel: ya has hecho suficiente duelo por Saúl. Lo he rechazado como rey de Israel, así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén. Busca a un hombre llamado Isaí que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. Aquí vemos cómo Saúl había sido rechazado por Dios, aunque cumplía con el estándar de aceptación de la gente, del pueblo. Pero según Dios, Saúl no había estado a la altura de una función tan importante como dirigir los destinos del pueblo de Dios. Es aquí donde Dios levanta a un hombre llamado David para ser ungido al próximo rey de Israel. Dios lo envía a Belén, una pequeña ciudad, una ciudad que a los ojos de los hombres no tenía mayor propósito, y mucho menos podía dar a luz a un rey. Pero todo lo que vemos en estos relatos es el mensaje de Dios diciéndonos: yo lo acepté, yo lo aprobé, yo lo elegí. 6 Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó: seguramente este es el ungido del Señor. 7 Pero el Señor le dijo a Samuel: no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Notemos las palabras del profeta, del hombre de Dios. Seguramente este es el ungido del Señor. Me llama mucho la atención saber que aún un profeta tremendo como Samuel, un hombre que la Biblia dice que ninguna de sus palabras cayó a tierra, se equivocara en su aprobación, mirara la apariencia. Siento que esta experiencia fue un aprendizaje para todos. Todos debían comprender que cuando Dios llama, no lo hace bajo parámetros humanos, sino sobre estándares divinos. Dios establece aquí el principio que más allá de lo externo, más allá de la preparación, o los años en el seminario, o las escuelas de capacitación que podamos tomar, o los libros que podamos leer, nada de eso, pero nada de eso determina lo que Dios hace. Dios no vio mi capacidad de memorizar textos cuando me llamó. Dios no vio tu impostación de voz o cómo te desenvuelves en el escenario. Dios simplemente vio en nosotros lo que nadie más vio, ni siquiera los Samueles, los más espirituales lo vieron, solo Dios lo vio. Dios vio nuestro corazón, incluso más allá de lo que nosotros vemos de nosotros mismos. Por eso muchos de los que están leyendo estas páginas están pensando en cómo han logrado superar tantas cosas a causa del ministerio, cómo han podido seguir adelante a pesar de todo lo que han vivido, cuánta gente los ha decepcionado, cuánta gente ha hablado mal de ustedes a causa del ministerio, pero ahí están, firmes aún. Te preguntas cómo y la respuesta es simple: Dios conocía tu corazón y sabía que podrías soportar la realidad del ministerio. 10 De la misma manera, Isaí le presentó sus 7 hijos a Samuel. Pero Samuel le dijo: el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. 11 Después Samuel preguntó: ¿son estos todos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, contestó Isaí. Pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras.
Isaí ni siquiera consideraba posible una aprobación para su hijo menor. Yo le llamo a David el olvidado de su padre. Es realmente extraño ver cómo Isaí ni siquiera lo invita para el sacrificio de bienvenida, simplemente no aprobaba, cero posibilidad según los ojos del hombre. Era tanto el rechazo que seguramente sufría David que el profeta tuvo que preguntarle si por si acaso tenía otro hijo por ahí, y recién después de esta pregunta el padre de David recuerda al olvidado. Es una escena muy difícil de entender, pero el énfasis está en la perspectiva humana y divina. Según la humana, David no era acepto, no era aprobado, pero según la perspectiva de Dios sí. Pareciera según la mirada humana que quien cuida simplemente las ovejas de su padre no califica para reinar sobre una nación, pero precisamente lo que según el ser humano es una debilidad, una muestra de miseria y limitación. Fue eso mismo lo que Dios vio como para aprobar a David. Seguramente ninguno de sus hermanos cuidaba las ovejas de su padre como lo hacía el olvidado. Eso es lo que Dios ve y según lo que Dios ve, aprueba para el ministerio. En otras palabras, se cumple cuando dice que si somos fieles en lo poco, Dios nos pondrá sobre mucho. Manda a llamarlo de inmediato, dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. 2 Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto, y de hermosos ojos. Y el Señor dijo: Este es, úngelo. 3 Y al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá, de pie entre sus hermanos. Esto es muy significativo ya que la unción te dignifica delante de quienes te menospreciaban. Dios usa al profeta para declarar lo que sobre David estaba preparado, pero lo hace en presencia de todos, quienes consideraron que él ni siquiera calificaba como postulante al trono. Porque cuando los hombres no te promueven, Dios sí lo hace, y si Dios lo hace, los hombres solo observan tu consagración. Wow, Dios coloca en el centro del escenario al olvidado, Dios trae honra al que había recibido deshonra de los hombres. Por eso, aunque hoy, en la actualidad muchos no te reconozcan, créeme amigo, llegará el día donde todos ellos reconocerán la unción de Dios sobre tu vida y simplemente serán testigos de lo que Dios comenzará a hacer con tu vida. Te bendigo y declaro estas palabras sobre tu vida en el nombre de Jesús. Amén. La unción te dignifica delante de quienes te menospreciaban. J. Córdoba. Responsabilidad en el ministerio. En este último capítulo quiero incluir un mensaje de mi pastor, Fernando Chaparro, fundador de Iglesia Cristo Tu Única Esperanza, ministerio del cual somos parte y en el cual hemos visto frutos. Doy fe de la trayectoria de mi pastor y de su testimonio intachable. Comencemos. Pr. Fernando Chaparro. ¿Sabía usted que uno de los oficios más difíciles del mundo es ser, en primer lugar, presidente de los Estados Unidos? Simplemente porque es uno de los países más poderosos del mundo. Todos lo quieren atacar. El segundo oficio más difícil del planeta es ser, literalmente, director de una universidad. Porque no solo tiene problemas con los estudiantes, sino también con los profesores. El tercer oficio más difícil del planeta es ser director de un hospital. El cuarto oficio más difícil de esta tierra es ser un pastor. Hablamos de lo complejo que es ser pastor. Se dice que por lo menos una vez al mes todo pastor tiene que resolver algún asunto o problemas con los miembros de su iglesia. Note esto. El 85% de los pastores dijo que su mayor problema es estar cansados de tratar con personas problemáticas, especialmente líderes de los ministerios de alabanza, equipo de alabanza, y líderes y asistentes. Un 40% de los pastores ha dicho que ha pensado dejar el pastorado durante los últimos 3 meses. Un 70% de los pastores no tienen a alguien que ellos consideren un amigo cercano. Un 50% de los pastores se sienten tan desalentados que quisieran dejar el ministerio pero no tienen otra forma de ganarse la vida. Un 45% de los pastores dicen que están deprimidos o tienen un desgaste. Dicen que si pudieran tomarse una licencia médica, lo harían, pero no pueden hacerlo a causa de las deudas. De acuerdo con un informe del Instituto de Barna, la profesión de pastor es una actividad menos respetada y solo más respetada que un vendedor de autos usados. Este capítulo nos va a ayudar a entender por qué es tan complejo ser un pastor.
Quiero invitarlos a leer 1 Timoteo 3, 11. Quiero hablar de los requisitos de las mujeres de la iglesia, de los diáconos de la iglesia y de un pastor de la iglesia. La palabra requisito significa una circunstancia o condición necesaria para alcanzar algo. El culto público generalmente precede a la institución de los oficios. El pastor debe ser espiritual y moralmente apto para la realización de sus tareas en la iglesia de Jesucristo. Es una tarea sagrada. Leamos 1 Timoteo 3, 11. 11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Aquí vemos solo 4 requisitos para las mujeres que ejercen el diaconado. Veamos ahora los requisitos de los diáconos aquí en 1 Timoteo 3, 8, 12. Requisitos de los diáconos. 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Cuando uno suma nos damos cuenta que los diáconos tienen 7 requisitos. Pero ahora quiero ir a todos los requisitos que Pablo escribe con respecto al pastor. Antes decir lo siguiente. Un pastor debe ser ejemplo de los principios que profesa si quiere convencer a otros de la dignidad de su mensaje. 1 Timoteo 3. Requisitos de los obispos. 3. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. 3. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. 4. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? 6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Irreprensible. Que no merece reprensión, que no da motivo a nadie para que pueda atacarle. Marido de una sola mujer. Fidelidad marital para poder ser un digno ejemplo para la iglesia. Sobrio. Moderado en todo. Prudente. Equilibrado, cuerdo, sensato, disponer de una mente sana. Decoroso. Ordenado, que se comporta con educación y decencia. Hospedador. Hospitalario, amigo del extranjero. Apto para enseñar. Hábil en la enseñanza, competente en el conocimiento de la palabra de Dios. Debe tener aptitudes para comunicar a otros la palabra de Dios. No dado al vino. Un modelo de sobriedad. No pendenciero. El que no pelea, el que es enemigo de las contiendas, tiene un carácter conciliador y pacifista. Dentro de los requisitos, Dios está exigiendo que el pastor debe ser enemigo de las contiendas, y por muchas razones. Otro requisito. No codicioso de ganancias deshonestas. Desprendido del dinero, desinteresado. Amable. Benigno, razonable. Apacible. Un conciliador. No avaro. No amante del dinero. Que gobierne bien su casa. Que dirige, que preside bien su hogar. Sus hijos en sujeción con toda honestidad. Deben ser obedientes, respetuosos con sus padres, dignos. Notemos que en ningún lugar donde tú trabajes te van a exigir que tus hijos estén sujetos a ti, te piden que cumplas tus horarios y responsabilidades. Pero al pastor se le exige que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. La pregunta es ¿por qué? 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito. Neófito es un recién plantado, un recién convertido. Debe llegar primero a la madurez espiritual para poder dirigir la iglesia. No sea que envaneciéndose se llene de humo, puede inflarse o enorgullecerse. Que tenga buen testimonio de los de afuera. La reputación en la comunidad debe ser óptima, de modo que merezca el respeto y confianza de los que no pertenecen a la iglesia. ¿Quién puede ser pastor? Jaja. Cuando tú tienes un trabajo, un oficio, etc., ningún patrón o jefe te va a decir. Debes tener buen testimonio con tus vecinos. Pero al pastor se le exige esto. No solo dentro sino fuera de la iglesia. Quiero que veamos el libro de Tito, que agrega 6 requisitos más. Tito 1, 7 al 9. 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios.
no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. 8 sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. 9 retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Notemos otros significados más. Administrados de Dios. Debe saber administrar las cosas espirituales. No soberbio, no arrogante, es el que se satisface a sí mismo. No iracundo. De la soberbia nace el desprecio a los demás, de allí la brutalidad en la cólera, cuando las cosas no salen según sus deseos. Amante de lo bueno, no inclinado a lo malo. Justo. Persona correcta. Santo. Piadoso, puro. Dueño de sí mismo. El dominio propio en todo, es un requisito para la exitosa conducción de la iglesia. Son 24 requisitos. ¿Por qué tantos? ¿Habrá otra profesión en el planeta que demanden tantas cosas como estas? Yo fui carabinero, policía, y me entregaron una lista de requisitos para poder serlo. Requisitos: ser chileno, medir más de 1,68 mt, no tener pie plano, tener octavo básico. Con todas estas exigencias podía ser un flamante carabinero, jajaja. La pregunta es ¿quién puede soportar 24 requisitos para llevar a cabo un trabajo? Debemos entender que estamos hablando del reino de Dios. La pregunta es ¿por qué tanto? Vamos a ir encontrando la respuesta a esta pregunta. Quiero que veamos Oseas 4:9. Oseas 4:9. 9 Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras. ¿Qué es lo que Dios le pide al sacerdote? Son conducta y obras. Dios no está pidiendo que el pastor sea como la iglesia, sino que la iglesia debe ser como su pastor es. Dios me exige que cumpla 24 requisitos para que el reino de Dios se haga real en nuestras vidas. Pablo decía a los Corintios, 1 Corintios 11:11, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. La verdad es que yo voy a querer imitar a alguien que se esfuerza en vivir estos 24 requisitos, sujeto a estos principios. Ahora quiero llevarlos a esta respuesta. Veamos lo que ocurre con Juan cuando recibe la revelación al Apocalipsis en la isla de Patmos. Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto, son las 7 iglesias. Apocalipsis 2:1. Mensajes a las 7 iglesias. El mensaje a Éfeso 2 escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Este mensaje, de esta forma se repite a las 7 iglesias, haciendo referencia a los ángeles, de cada una de ellas. Notemos que Dios le dice, escribe al ángel de la iglesia, y esta frase se repite con todas las iglesias. Esos ángeles sabemos hoy en día que se refería a los pastores de las iglesias con 24 requisitos. Tú eres un ángel de Dios, jajaja. Notemos lo que dijo Jesús. Lucas 4:18 al 19. 18 El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. 19 A predicar el año agradable del Señor. Jesús dijo, Él me ha ungido. Necesitamos estar ungidos, consagrados, en comunión con el Dios del cielo. Necesitamos hombres de Dios para poder dar buenas noticias a quienes nos escuchan. Debemos mantener todos estos requisitos para servir bien a Dios. Todo esto es para que cuando tú llegues a la iglesia, lleno de fracasos, lleno de conflictos, llenos de amarguras, llenos de problemas, yo pueda estar ungido para quitarle la carga, para pudrir el yugo a través de una palabra. Jesús dijo, yo los voy a hacer descansar. Cuando tú no tienes buenas noticias, Dios nos usa como pastores desde nuestros púlpitos, como hombres de Dios para declarar sobre tu vida que Dios es bueno, Dios es grande, Dios es libertador, Dios es sanador, Dios te compró a precio de sangre. Dios nos usa para decirte que para Él no hay nada imposible. Que cuando tú llegas a la iglesia enfermo, la oración del pastor produzca cambios extraordinarios. ¿Por qué tantos requisitos?
para que cuando la gente llegue a la iglesia, Dios use a ese pastor para bendecir a su pueblo, para abrir puertas donde están cerradas. Esta es la razón por que debemos guardarnos, pagar el precio, humillarnos delante de su presencia. Sino que debemos ser un hombre de acuerdo al propósito de Dios. Si no cumplimos esta palabra, esta exigencia, nuestras oraciones no pasarían del techo de la iglesia. Nuestras oraciones no tendrían respuestas. Dios nos quiere usar para bendecir a la iglesia. Veamos lo que dice Oseas. Oseas 12:13. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Dios hizo subir. Para subir necesitamos de hombres de Dios. También para ser guardados, esto tiene que ver con la cobertura. No solo subiremos, sino que seremos guardados. Declaro que vas a subir y te levanta para ser una bendición para otros. Dios no te llamó para estar en el hoyo de la desesperación. No tenemos un título de pastor para que la gente nos respete, sino que Dios nos ha ungido para cosas extraordinarias. Veamos Mateo 13:53 al 58. Jesús en Nazaret. Mr. 6, 1 al 6. LC 4:16 al 30, 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. 54. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban, y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas? 56. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? 57. Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. 58. Y no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos. La Biblia dice que por causa del desprecio no hizo muchos milagros. Ellos necesitaban el favor, la gracia, los milagros, pero al rechazarlo no provocaron milagros. Dios en la actualidad usa a hombres de Dios para bendecirnos. La honra desata el poder de Dios. Sin duda, cuando hay honra se van a desatar cosas extraordinarias. A través del pastor Dios nos habla, Dios lo usa, Dios no da una palabra, y tú vas a la iglesia a recibir una palabra por el hombre que Dios estableció en ese lugar. Cuando honramos a un hombre de Dios se desatarán cosas extraordinarias. En el año 2010 se desató uno de los más grandes terremotos de nuestro país. Y Dios trajo una palabra para nosotros. Dios habló sobre el terremoto que ocurriría, el cual ocurrió, pero habló que después de eso vendría un gran avivamiento. La pregunta es ¿por qué no se ha cumplido la segunda parte de la palabra? Porque la iglesia no ha sabido valorar a los hombres de Dios que Dios ha puesto. Dios quiere bendecir a su iglesia, pero no tenemos cultura de honra. Estoy seguro que si honramos a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, entonces algo grande se va a desatar, el poder de Dios se va a desatar cuando entendemos lo que Dios mi nuevo ha establecido. Estoy seguro que algo se va a desatar en usted cuando aprendemos a honrar el liderazgo de la iglesia. Proverbios 14:4. 4. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. ¿Por qué la iglesia tiene abundancia de pan? Usted tiene abundancia de pan porque ese buey, pastor, se levanta en la mañana a buscar el rostro de Dios para que Dios derrame su bendición sobre la iglesia, para que el poder de Dios se desate en la iglesia. Cuando tú honras a un hombre de Dios no te va a faltar. Había muchas viudas, pero el profeta fue enviado a la casa de una mujer que solo tenía un poco de harina y aceite. Pero fue enviado porque él tenía algo que ella necesitaba. Él le desató la palabra y durante 3 años no se acabó el aceite y la harina. Cuando un hombre de Dios te suelta algo que viene de arriba, eso es lo que prevalece. Malaquías 2:7. 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Debemos guardar sabiduría, esa es nuestra responsabilidad. ¿Qué es lo que la gente busca de la boca de los pastores? Es una palabra de Dios, una palabra ungida de Dios. Dios me trajo desde Coronel, de Schwager, sur de Chile, pobre, para darte una palabra de Dios y predicarte el evangelio como un mensajero de Dios, como un hombre de Dios.
Lo que a ti te interesa es que tengo una palabra de Dios para ti, y esa palabra debe ser una palabra sabia. Quiero guardarme para predicarte una palabra sana, para predicarte una palabra ungida, una palabra de poder, de gracia, y una palabra que traiga resultados concretos. Esa es nuestra responsabilidad como pastores, ya que el pueblo quiere buscar una palabra de ley de parte de nosotros. Jeremías 3:15 Yo os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Dios me trajo desde la 8ª región, hijo de un minero de Lota. Dios me trajo para darte una palabra, para apacentarte con ciencia y con inteligencia. Inteligencia es la capacidad de resolver problemas. Hebreos 13:7 Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. Cuánta gente se olvida de los pastores que oraron por nosotros, que nos dieron una palabra, y nos olvidamos de ellos. Yo conocí a Dios a través de una palabra de Dios a través de un pastor, sé lo que esto significa, por eso quiero que haya una cultura de honra. Dios nos llama a imitar a los pastores, imitar lo que hacen en sus vidas. Como dice David, la unción desciende desde la cabeza. Hebreos 13:17 Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Sin duda yo me voy a sujetar a un hombre que se guarda para Dios, que ora, que ayuna, que trata de hacer lo que a Dios le agrada. No tenemos otra alternativa, por eso dice obedecer a vuestros pastores. No podemos ser pastores que vivan quejándose por los hermanos de la iglesia, porque si yo estoy buscando a Dios, debe haber cambios en las personas. Por causa mía todos mis hermanos han conocido a Dios, mi padre y mi madre conocieron a Dios, mis tíos, mis tías han conocido a Dios a causa de lo que Dios ha hecho en mí. ¿Cuál es el precio a pagar? 2 Corintios 6:1-13. Así, pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. 2 Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. 3 No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. 4 Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. 5 En azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. 6 En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. 7 En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. 8 Por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama. Como engañadores, pero veraces. 9 Como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos, mas he aquí vivimos. Como castigados, mas no muertos. 10 Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. 11 Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. 12 No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. 13 Pues, para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Detengámonos en el punto como engañadores, pero veraces. Cuando usted viene a la iglesia y ves cómo caminan por los pasillos trayendo su sobre de diezmo, cuando alguien lo ve de afuera nos tildan de engañadores, esa gente ve cómo vienen al altar y trae sus diezmos, pero no ven cómo salen renovados, restaurados. Tener un ministerio tan grande, con todo lo que esto involucra, tiene costo. Tener los hogares de niños tiene un costo. Pero muchas veces la gente eso no lo ve. Nos involucramos en el proyecto de una radio en FM, en Santiago, eso tiene un costo, pero lo hacemos para predicar el Evangelio. Por eso la Biblia dice como engañadores, pero veraces. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. El pastor tiene esa gracia, la gente será prosperada por la palabra de ese hombre de Dios. Como pobre, pero enriqueciendo a muchos.
13 Pues, para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Nosotros los pastores somos como un padre para la gente, y el anhelo de un padre para sus hijos es que a sus hijos les vaya bien. Anhelo en mi corazón que sean ensanchados también junto conmigo. Como a hijos les hablo. A la gente le puede hablar un hermano, pero es distinto cuando el padre habla, porque el padre quiere lo mejor para sus hijos. 1 Samuel 6, 1 al 12. Los filisteos devuelven el arca. 6 Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. 2 Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. 3 Ellos dijeron: si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos, y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. 4 Y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro, y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. 5 Haréis, pues, figuras de vuestros tumores, y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses, y de sobre vuestra tierra. 6 ¿Por qué endurecéis vuestro corazón, como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, no los dejaron ir, y se fueron. 7 Haced, pues, ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. 8 Tomaréis luego el arca de Jehová, y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya. 9 Y observaréis: si sube por el camino de su tierra a Bet-el-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. 10 Y aquellos hombres lo hicieron así. Tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro, y encerraron en casa sus becerros. 11 Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro, y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. 12 Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-el-Semes, y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-el-Semes. Esto ocurre mientras los filisteos tenían el arca. Cuando nosotros llevamos la presencia de Dios debemos caminar recto, no debemos irnos de un lado a otro. Al igual que estas vacas, a pesar del ruido de las crías, las vacas seguían firmes, no volvieron en busca de proteger a sus crías, sino que siguieron rector, pero aún bramando, pero firmes. Así también nosotros los pastores, debemos seguir avanzando, a pesar del ruido de las crías, que representa todo aquello que nos atormenta, aquello que nos preocupa. A pesar de todo, debemos seguir firmes adelante, porque lo que llevamos sobre nosotros es mayor, es la bendición del llamamiento y la unción que lo acompaña. Llevamos la presencia de Dios, y donde está su presencia hay palabra, hay milagros, hay provisión de Dios. Por esto la iglesia debe aprender a respetar a un pastor, debe haber una cultura de honra. Si hay pastor digno de ser imitado, debemos hacerlo. Porque lo que Dios nos dio a nosotros los pastores, Dios se lo quiere dar a toda la iglesia.